¿Los sueños son mensajes de Dios? A lo largo de la historia, los sueños han sido considerados como ventanas hacia lo divino, medios a través de los cuales lo sobrenatural se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros hemos tenido sueños que parecen tener un significado profundo, sueños que nos han dejado pensando durante días, e incluso, en algunos casos, sueños que han cambiado la dirección de nuestras vidas. Pero, ¿son esos sueños simples productos de nuestra mente? ¿O podrían ser algo más? Hoy, vamos a sumergirnos en este tema desde una perspectiva bíblica, espiritual y psicológica, buscando comprender si realmente los sueños pueden ser mensajes de Dios. Para comenzar, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia, donde Dios utiliza los sueños para comunicarse con las personas. Luego, exploraremos las diferentes interpretaciones espirituales y religiosas de los sueños a lo largo de la historia. Después, abordaremos el significado simbólico de los sueños y cómo podemos diferenciar un sueño normal de un posible mensaje divino. Y finalmente, discutiremos cómo podemos abrirnos a recibir esos posibles mensajes y entenderlos de una manera profunda y significativa. Sin más, comencemos este fascinante viaje hacia el mundo de los sueños y lo divino. Imagínate por un momento estar en el silencio profundo de la noche. Tu mente comienza a vagar, y de repente, te encuentras en un sueño. Pero este no es un sueño cualquiera, algo en él se siente diferente, más real, casi sagrado. ¿Será posible que en ese instante estés recibiendo un mensaje directamente de lo alto? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje único, uno que nos lleva a través de la historia, la Biblia y nuestra propia alma, para descubrir si los sueños realmente pueden ser mensajes de Dios. Recuerda cuando Jacob, agotado y solo, descansó su cabeza sobre una roca. Lo que vino después fue más que un simple sueño, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, ángeles subían y bajaban, y en lo alto, la voz de Dios le habló, dándole promesas que cambiarían su vida para siempre. Génesis 28, 12-15. Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que Dios utilizó los sueños como un puente directo para hablar con los hombres. Pero esto no es solo una cuestión bíblica. A lo largo de la historia, en diferentes culturas y religiones, los sueños han sido vistos como puertas que nos conectan con lo divino. ¿Podrían estas visiones nocturnas ser un lenguaje espiritual que aún hoy podemos aprender a interpretar? A lo largo de este viaje, exploraremos no solo estos relatos antiguos, sino también el profundo simbolismo que puede estar oculto en nuestros sueños cotidianos. ¿Alguna vez has despertado con la sensación de que ese sueño tenía algo especial, algo más allá de lo común? Quizás, lo que experimentaste fue más que una simple fantasía. ¿Cómo podemos, entonces, distinguir entre un sueño cualquiera y uno que lleva un mensaje sagrado? Y finalmente, aprenderemos cómo podemos abrirnos a estas señales, cómo preparar nuestra mente y corazón para recibir y entender esos posibles mensajes divinos que nos llegan mientras dormimos. La Biblia, como muchos sabrán, es un texto sagrado lleno de misterio, revelaciones y milagros. Pero lo que muchos no han llegado a comprender en toda su magnitud es cómo, a lo largo de sus páginas, los sueños juegan un papel crucial en la interacción entre lo divino y lo humano. Desde los relatos más antiguos hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, Dios utiliza los sueños como una forma de comunicarse con sus siervos. Los sueños no son meros episodios nocturnos en la narrativa bíblica, son momentos en los que lo celestial irrumpe en lo terrenal, donde lo eterno se encuentra con lo temporal.
Estos sueños a menudo traen consigo revelaciones de gran importancia, avisos de lo que ha de suceder y, en algunos casos, instrucciones divinas para guiar a los protagonistas en sus caminos. Uno de los ejemplos más poderosos y profundos de la Biblia es el sueño de Jacob, narrado en el libro de Génesis. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, no estaba precisamente en un momento de calma en su vida cuando tuvo este sueño tan significativo. En aquel entonces, Jacob huía desesperadamente de su hermano Esaú, después de haberle robado su primogenitura con engaños. Se encontraba solo, angustiado y exhausto por su huida, cuando decidió detenerse en un lugar llamado Luz para descansar. Allí, en ese paraje desolado, colocó una piedra como almohada y se recostó sobre ella, sin saber que lo que estaba por experimentar cambiaría el curso de su vida para siempre. Mientras dormía, Jacob tuvo una visión tan vívida y majestuosa que el mundo físico casi parecía desvanecerse. En su sueño, vio una enorme escalera que conectaba la tierra con el cielo. No era una escalera cualquiera, sino una especie de puente místico que se extendía desde el suelo hasta lo más alto del firmamento. Lo que más le sorprendió fue que por esa escalera subían y bajaban ángeles, los mensajeros de Dios. Estos ángeles no estaban quietos, sino en constante movimiento, mostrando que había una conexión activa, un canal abierto entre el mundo divino y el terrenal. Era como si Jacob, en ese momento, pudiera vislumbrar la interacción entre lo celestial y lo humano, entre el Creador y su creación. Sin embargo, lo más impactante no fue la imagen de la escalera ni la presencia de los ángeles. En lo alto de esa escalera, Jacob escuchó la voz de Dios. En medio de la confusión y el miedo de su huida, Dios se le reveló de manera personal, y le habló con una claridad que Jacob no podía ignorar. Le prometió que no solo estaría con él durante su viaje, sino que también le aseguró que sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra, Génesis 28, 12-15. Es decir, la promesa que Dios había hecho antes a Abraham y a Isaac, ahora se extendía a Jacob, quien, hasta ese momento, no parecía el más apto para continuar con ese pacto divino. Dios le aseguró a Jacob que lo bendeciría, que le daría la tierra en la que descansaba, y que protegería a su linaje a través de las generaciones. Este sueño no era solo un momento aislado, sino una declaración divina que establecía el destino de Jacob y, por ende, de todo el pueblo de Israel. Pero además de ser una promesa de protección y prosperidad, el sueño de Jacob tenía un mensaje simbólico más profundo. La escalera que conectaba el cielo con la tierra representaba esa conexión espiritual entre Dios y la humanidad, una relación en la que lo divino está siempre presente, guiando, protegiendo y sosteniendo. La escalera, con los ángeles ascendiendo y descendiendo, es una metáfora de cómo Dios no está distante ni inaccesible. Al contrario, está siempre activo, enviando sus ángeles para llevar mensajes y acciones entre el cielo y la tierra. Cuando Jacob despertó de su sueño, quedó asombrado. Aquel lugar ordinario donde se había detenido a descansar, de repente se había transformado en un lugar sagrado. Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, exclamó Jacob. Entonces, en un acto de gratitud y reverencia, tomó la piedra sobre la que había dormido, la levantó como un pilar y derramó aceite sobre ella, consagrándola como un altar a Dios. Cambió el nombre del lugar de Luz a Betel, que significa casa de Dios. Este acto de consagración marcó no solo el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jacob, sino también un reconocimiento de que, aunque él había huido en miedo y confusión,
Dios lo había encontrado en su sueño para darle consuelo, dirección y propósito. El sueño de Jacob es uno de los ejemplos más conmovedores de cómo Dios utiliza los sueños para comunicar sus planes. Pero este no es el único caso en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, Dios se manifiesta a través de sueños para guiar a sus siervos, advertirles sobre peligros futuros o revelarles su voluntad divina. En cada uno de estos casos, el sueño no es solo una visión o un símbolo, sino una intervención directa de Dios en la vida de los creyentes, que transforma su camino y los prepara para cumplir su destino. Este tipo de experiencias nos invita a reflexionar sobre la importancia de los sueños en nuestras propias vidas. ¿Son simplemente manifestaciones de nuestra mente inconsciente, o podrían ser mensajes divinos? ¿Podría Dios estar hablándonos mientras dormimos, tal como lo hizo con Jacob y tantos otros en la Biblia? Si hay algo que el sueño de Jacob nos enseña, es que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, y que a veces, el mensaje que necesitamos escuchar puede llegar en la quietud de la noche, cuando nuestra mente está abierta y receptiva a lo divino. Al final, la historia de Jacob nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que incluso cuando sentimos que estamos perdidos o que hemos fallado, Él está allí, guiándonos y mostrándonos el camino. Tal vez, como Jacob, solo necesitamos detenernos, descansar y abrirnos a la posibilidad de que, a través de nuestros sueños, Dios nos esté hablando directamente. Otro de los ejemplos más fascinantes y complejos sobre los sueños en la Biblia es el de José, hijo de Jacob, cuyo don para soñar y, lo más importante, interpretar esos sueños, no solo predijo su futuro, sino que también lo guió a través de los momentos más oscuros de su vida, y finalmente, lo llevó a una posición de poder y autoridad inimaginable. José, el soñador, es una figura central en la historia bíblica, no solo por su capacidad de recibir visiones proféticas a través de los sueños, sino por cómo estos sueños transformaron su destino de manera asombrosa y radical. Desde su juventud, José fue marcado por el favor divino, lo que rápidamente provocó la envidia de sus hermanos. La tensión familiar aumentó cuando José comenzó a compartir los sueños que tenía, los cuales, para sus hermanos, parecían arrogantes y presuntuosos. Uno de los sueños más notables que José tuvo cuando era joven fue el de las gavillas en el campo, Génesis 37, 5-8. En este sueño, él y sus hermanos estaban trabajando en el campo atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantó y permaneció erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este sueño, lleno de simbolismo, era claramente una premonición de lo que vendría más adelante en la vida de José, pero en ese momento, sus hermanos lo vieron como una señal de su supuesta arrogancia, como si José estuviera declarando que algún día ellos se inclinarían ante él. El significado de este sueño fue evidente para todos, y no hizo más que encender aún más los celos y resentimientos de sus hermanos. Para ellos, era inconcebible que el joven José, el hijo favorito de su padre Jacob, pudiera algún día gobernar sobre ellos. ¿Cómo podía este soñador imaginar que tendría algún tipo de autoridad sobre los demás? En su ira y frustración, los hermanos de José decidieron deshacerse de él, y así comenzó una serie de eventos que llevaron a José por un camino de sufrimiento y pruebas. Lo arrojaron en una cisterna vacía y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Aquí es donde los sueños de José parecían contradecir la realidad de su vida. En lugar de ser alguien poderoso,
parecía que su destino era convertirse en un esclavo olvidado en una tierra extranjera. Sin embargo, los sueños de José no solo eran proféticos, sino que también estaban profundamente conectados con el plan divino para su vida. A pesar de las dificultades, Dios estaba con él en cada paso de su camino, transformando lo que parecía ser una tragedia en una serie de eventos que lo llevarían finalmente al cumplimiento de aquellos sueños proféticos. Mientras estaba en Egipto, José fue comprado por un oficial del faraón llamado Potifar, y aunque fue un esclavo, su integridad y sabiduría lo hicieron sobresalir, ganándose la confianza de su amo. Pero incluso cuando las circunstancias parecían mejorar, José fue falsamente acusado de un crimen y enviado a la cárcel. Una vez más, parecía que los sueños de grandeza que había tenido en su juventud eran simplemente ilusiones, fantasías lejanas que nunca se cumplirían. Es en este punto de la historia que los sueños vuelven a desempeñar un papel crucial en la vida de José. Mientras estaba en prisión, José no solo tuvo la capacidad de interpretar sus propios sueños, sino también los sueños de otros. Esta habilidad fue lo que finalmente lo llevó a su ascenso al poder. Dos de los siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados junto a José, y ambos tuvieron sueños inquietantes que no podían entender. José, confiando en que la interpretación de los sueños pertenece a Dios, Génesis 40:8, escuchó sus sueños y les proporcionó interpretaciones precisas. El copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Tal como José lo había predicho, esos sueños se cumplieron exactamente, lo que le valió la reputación de ser un intérprete de sueños confiable. Sin embargo, fue otro sueño, uno aún más significativo, el que cambiaría el destino de José para siempre. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo una serie de sueños perturbadores que ninguno de sus consejeros o magos pudo interpretar. En su desesperación, el copero, quien había sido liberado de la prisión, recordó a José y le habló al faraón sobre el joven hebreo que tenía el don de interpretar sueños. José fue llamado ante el faraón, y después de escuchar los sueños, interpretó lo que Dios le estaba revelando al gobernante de Egipto. En los sueños, el faraón había visto 7 vacas gordas y saludables que eran devoradas por 7 vacas flacas y desnutridas, y luego 7 espigas de grano llenas y saludables que eran consumidas por 7 espigas marchitas y delgadas. José, con la sabiduría que Dios le había otorgado, explicó que estos sueños eran una advertencia divina sobre lo que estaba por venir. Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna devastadora, Génesis 41, 14-30. Lo que ocurrió después fue verdaderamente notable. No solo José interpretó el sueño del faraón, sino que también le ofreció una solución para salvar a Egipto de la catástrofe. Sugirió que durante los años de abundancia se almacenara grano en preparación para los años de escasez. Impresionado por la sabiduría y la claridad de José, el faraón lo nombró segundo al mando en todo Egipto, poniéndolo a cargo de la implementación de este plan. José, quien había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, ahora se encontraba en una posición de poder y autoridad inmensa, literalmente gobernando Egipto bajo el mandato del faraón. Lo más asombroso de esta historia es cómo los sueños, tanto los suyos como los de otros, se entrelazaron en la vida de José para llevarlo a este momento. Pero los sueños de José no solo afectaron su vida personal, también cumplieron el destino de su familia y, finalmente,
de toda una nación. Durante los años de hambruna, los hermanos de José, que lo habían traicionado y vendido como esclavo, viajaron a Egipto en busca de comida. En una sorprendente vuelta del destino, ellos se encontraron postrados ante José, sin saber que el poderoso hombre al que le rogaban era el mismo hermano al que habían despreciado años atrás. El sueño de las gavillas finalmente se cumplió. Los hermanos de José se inclinaron ante él, exactamente como él lo había visto en su sueño. Este momento no solo marca la culminación de los sueños de José, sino también la restauración de su relación con su familia. A través de su sufrimiento y su ascenso al poder, José comprendió que todo había sido parte del plan de Dios. En lugar de buscar venganza, les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los sueños de José no solo predijeron su futuro, sino que también lo guiaron en cada etapa de su vida, desde su esclavitud hasta su ascenso al poder, y finalmente, a la salvación de su familia y de todo Egipto. La historia de José nos muestra cómo los sueños, cuando provienen de Dios, no son meras fantasías o imágenes pasajeras. Son mensajes poderosos que pueden cambiar el curso de nuestras vidas, dándonos esperanza en los momentos más oscuros y guiándonos hacia un destino mayor del que podríamos imaginar. En el Nuevo Testamento, los sueños continúan desempeñando un papel crucial en el cumplimiento del plan divino, siendo uno de los ejemplos más claros los sueños que recibió José, el esposo de María. Estos sueños no solo revelaron verdades celestiales, sino que también guiaron a José en decisiones críticas que impactaron no solo a su familia, sino a la historia de la humanidad. Los sueños de José, tal como se narran en los Evangelios, fueron herramientas fundamentales para proteger al Mesías y asegurar que los eventos que llevarían a la salvación de la humanidad ocurrieran tal como estaban predestinados. El primer sueño que recibió José es uno de los momentos más conmovedores en la historia del Evangelio. José, un hombre justo y comprometido con las leyes y costumbres de su pueblo, había descubierto que María, su prometida, estaba esperando un hijo, lo cual fue un gran escándalo en su tiempo. Según la ley judía, esto era un acto de infidelidad, y la decisión lógica para José habría sido repudiarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública, e incluso a una posible condena. Sin embargo, mientras José consideraba qué hacer, tuvo un sueño que lo cambió todo. Mateo 1, 20-21. En este sueño, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este sueño no solo trajo claridad y paz al corazón de José, sino que también lo situó en el centro de un plan divino que cambiaría el curso de la historia. En ese momento, José comprendió que lo que estaba ocurriendo no era un acto humano, sino el cumplimiento de las profecías mesiánicas. María no había sido infiel, en cambio, ella era la elegida para llevar en su vientre al Salvador prometido. El ángel le dejó claro a José que el hijo que María esperaba no era fruto de la casualidad, sino del Espíritu Santo. El sueño fue un mensaje directo de Dios, asegurando a José que debía continuar con su compromiso con María y aceptar el papel crucial que desempeñaría como padre terrenal de Jesús. A través de este sueño,
Dios no solo reveló el misterio de la concepción divina, sino que también mostró a José su papel protector y guía en la vida de Jesús. No es sorprendente que después de recibir este mensaje celestial, José actuara de inmediato y con obediencia. Él tomó a María como su esposa, demostrando no solo fe en las palabras del ángel, sino también una profunda confianza en el plan de Dios. Pero los sueños de José no terminaron ahí. Dios continuó utilizando los sueños para guiar a José en momentos críticos, y cada uno de estos sueños sirvió para proteger a la familia santa y asegurar que los planes divinos se cumplieran a la perfección. Otro de los sueños más significativos que tuvo José ocurrió poco después del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, 2:13, se narra cómo después de la visita de los magos de Oriente, un ángel volvió a aparecerse en sueños a José para advertirle sobre un peligro inminente. El rey Herodes, temeroso de perder su poder a manos del recién nacido rey de los judíos, había decretado que todos los niños menores de 2 años en Belén debían ser asesinados en lo que se conoce como la masacre de los inocentes. El ángel instruyó a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te avise, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Una vez más, el sueño fue una intervención divina que no solo advirtió a José del peligro que corría su hijo, sino que también le ofreció una solución clara: huir a Egipto. La importancia de este segundo sueño no puede subestimarse. En él, Dios no solo protege a la Sagrada Familia, sino que también asegura que Jesús, el Mesías, cumpla las profecías bíblicas. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas había escrito: de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1, un versículo que Mateo conecta directamente con el regreso de Jesús a Israel después de la muerte de Herodes. Este sueño no solo tenía la finalidad de salvar al niño Jesús de la ira de Herodes, sino que también debía cumplirse para que las Escrituras se realizaran en toda su plenitud. Después de obedecer al sueño, José tomó a María y al niño Jesús y emprendió el largo y arduo viaje a Egipto, una tierra extranjera. Esta decisión, guiada por el sueño divino, no solo requirió fe, sino también un profundo sentido de responsabilidad y valentía por parte de José. Fue un viaje que no solo los mantuvo a salvo, sino que también los llevó a una tierra que tenía un simbolismo profundo en la historia del pueblo de Dios. Egipto había sido el lugar de refugio para los israelitas en tiempos de hambruna, pero también fue el lugar de su esclavitud. Sin embargo, para Jesús, Egipto se convirtió en un lugar de refugio temporal hasta que Dios lo llamara de regreso a Israel. El tercer y último sueño de José mencionado en los Evangelios ocurrió después de la muerte de Herodes. Una vez más, un ángel del Señor se le apareció en sueños para informarle que era seguro regresar a Israel, ya que aquellos que buscaban matar al niño habían muerto. Mateo 2, 19-21. José obedeció de inmediato y regresó con su familia a la tierra de Israel, estableciéndose en Nazaret, donde Jesús crecería y cumpliría su misión mesiánica. Este último sueño no solo marca el fin de la amenaza inmediata para la vida de Jesús, sino también el comienzo de su vida en la humilde ciudad de Nazaret, un lugar que también había sido predicho por los profetas. Será llamado Nazareno, Mateo 2:23. A lo largo de estos sueños,
vemos cómo Dios utilizó esta forma de comunicación para guiar y proteger a José y su familia en momentos cruciales. Cada sueño no solo fue una advertencia o una instrucción, sino que formaba parte de un plan divino mucho mayor, el plan de la salvación. Los sueños de José son una poderosa demostración de cómo Dios interviene en la vida de aquellos que le son fieles, brindándoles guía en los momentos más oscuros y difíciles. José, a través de su obediencia y fe, se convirtió en un instrumento clave en la historia de la salvación, y sus sueños fueron el medio a través del cual Dios le reveló su voluntad. Esta narrativa no solo resalta la importancia de los sueños en el Nuevo Testamento, sino que también muestra cómo los sueños pueden ser una ventana al propósito divino, una forma en que Dios guía a su pueblo hacia el cumplimiento de su plan redentor. Estos ejemplos bíblicos nos muestran claramente que los sueños no son meras manifestaciones del subconsciente, sino que han sido utilizados como un canal directo de comunicación entre Dios y los seres humanos. A través de los sueños, Dios ha transmitido mensajes cruciales que, de otro modo, habrían permanecido ocultos o inaccesibles para quienes los recibieron. Cada sueño revelado en las Escrituras lleva consigo una importancia vital, ya sea para proteger a un futuro líder, como en el caso de José, o para confirmar una promesa divina, como sucedió con Jacob. Los sueños se convierten en vehículos a través de los cuales los planes celestiales se manifiestan en la vida cotidiana, revelando no solo advertencias o instrucciones, sino también visiones del futuro, consolación en tiempos de incertidumbre, y certezas divinas que iluminan el camino de los fieles. Estos sueños bíblicos no solo impactan a los individuos que los reciben, sino que también juegan un papel crucial en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Así, nos damos cuenta de que, en el contexto bíblico, los sueños no son simplemente un fenómeno aislado, sino una poderosa herramienta de revelación divina que conecta lo terrenal con lo celestial, permitiendo que los seres humanos participen en la realización de los designios de Dios. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han visto los sueños como un canal privilegiado de comunicación con lo divino, reconociendo en ellos un lenguaje sagrado que trasciende lo cotidiano. Desde tiempos ancestrales, se ha creído que los sueños no son simples manifestaciones del subconsciente, sino portadores de mensajes trascendentales provenientes de deidades, espíritus o del mismo Dios. En muchas tradiciones, los sueños han sido considerados como una forma en que el alma humana puede trascender las limitaciones del cuerpo físico y acceder a otras dimensiones, mundos espirituales o realidades que se encuentran más allá del plano terrenal. En el contexto de la tradición judeocristiana, los sueños han jugado un papel fundamental en la comprensión del propósito divino. Tanto en la Biblia como en las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, los sueños se han visto como un medio a través del cual Dios revela su voluntad, guía a los fieles y ofrece visiones sobre eventos futuros. Especialmente cuando los sueños contienen símbolos poderosos o imágenes claras, se les ha interpretado como mensajes divinos que invitan a una reflexión profunda. La riqueza simbólica de los sueños bíblicos, como los de Jacob o José, resuena a lo largo de los siglos, sirviendo como ejemplos de cómo Dios utiliza este medio para interactuar con los seres humanos. Durante la Edad Media, los sueños adquirieron una relevancia aún mayor en el ámbito religioso. Monjes, teólogos y místicos no solo observaban con atención sus propios sueños, sino que también buscaban en los sueños de otros signos y advertencias de lo que estaba por venir.
En monasterios y conventos, se discutían las visiones oníricas como posibles mensajes del cielo, y los sueños que contenían visiones de santos, ángeles o símbolos divinos eran considerados señales de un llamado especial o un momento de revelación espiritual. San Benito, por ejemplo, tuvo un sueño en el que se le revelaron detalles de la expansión de su orden monástica, lo que se interpretó como una clara intervención divina. El misticismo cristiano también atribuyó un significado profundo a los sueños. En las corrientes más espirituales del cristianismo, se creía que durante el sueño, el alma podía liberarse temporalmente de las cadenas del cuerpo físico y alcanzar un estado en el que era posible entrar en comunión directa con lo divino. Esta liberación permitía que el alma, en un estado de pureza y silencio, fuera capaz de recibir revelaciones divinas, experimentar visiones de santos o profetas, o incluso sentir la presencia de Dios de una manera más directa y personal. En este estado, más allá de la conciencia ordinaria, se creía que el alma podía acceder a un conocimiento que normalmente estaría vedado en la vigilia. Esta noción de que el alma puede viajar durante el sueño y conectarse con lo divino ha sido fundamental no solo en el cristianismo, sino también en otras religiones. En el Islam, por ejemplo, existe la creencia de que los sueños verdaderos provienen de Dios, y que aquellos que tienen un corazón puro pueden recibir orientación o advertencias a través de ellos. El profeta Mahoma relató que, en el sueño, el alma puede ascender a planos más elevados y recibir instrucciones divinas. De manera similar, en las tradiciones hindúes y budistas, los sueños pueden ser una forma de experimentar lo sagrado, y los yogis o monjes budistas a menudo practican técnicas que les permiten controlar sus sueños y utilizarlos como herramientas de crecimiento espiritual. Volviendo al cristianismo, algunos místicos han llegado a afirmar que los sueños pueden ser una forma de anticipar la vida eterna. A través de ellos, el alma recibe visiones de la comunión que experimentará con Dios en el más allá. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas cristianas, habló en varias ocasiones de experiencias oníricas en las que sentía la presencia de lo divino de manera tan real que sus sueños parecían más auténticos que la vida misma. Estas visiones nocturnas no solo le ofrecían consuelo espiritual, sino también una guía clara para sus decisiones en la vida diaria. Los sueños, en este contexto, no eran solo experiencias pasivas, sino encuentros activos con lo divino. Además de ser una experiencia personal, los sueños también han sido utilizados en la tradición cristiana como una herramienta comunitaria. En muchos momentos de la historia de la Iglesia, los sueños han sido interpretados como una forma de advertir a la comunidad cristiana sobre peligros inminentes o para confirmar el rumbo que debía tomar en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, se dice que el Papa Gregorio I tuvo un sueño en el que vio la ciudad de Roma librada de una plaga después de una procesión penitencial, lo que lo llevó a convocar a la ciudad para orar y arrepentirse. Este sueño fue interpretado como una señal de que el arrepentimiento colectivo podía interceder ante Dios y traer la salvación a todo un pueblo. El significado de los sueños como revelaciones divinas no se limita a las advertencias o premoniciones. A menudo, los sueños se han interpretado como una forma de obtener consuelo y guía en tiempos de crisis personal o colectiva. Durante las grandes pestilencias de la Edad Media, muchos cristianos relataban haber recibido sueños en los que veían ángeles, santos o incluso a Cristo, asegurándoles que su sufrimiento no era en vano y que Dios estaba con ellos. Estos sueños eran una fuente de esperanza y fortaleza espiritual en medio de la adversidad. En la actualidad, aunque vivimos en una era más racional y científica,
las creencias sobre los sueños como portadores de mensajes divinos siguen presentes en muchas comunidades religiosas. Algunas iglesias, especialmente dentro de movimientos carismáticos y pentecostales, enseñan que Dios continúa utilizando los sueños para hablar con sus hijos, ofreciendo orientación, sanación y advertencias a aquellos que están abiertos a recibir sus mensajes. En estos contextos, los sueños son vistos como una extensión de la revelación divina, una forma en que Dios sigue interactuando con su creación en el mundo moderno. Así, el estudio de los sueños en la tradición judeocristiana y en muchas otras religiones a lo largo de la historia nos muestra que los sueños no son simples fenómenos psicológicos. Al contrario, son puertas hacia lo sagrado, un espacio donde lo divino y lo humano pueden encontrarse, y donde el alma puede recibir revelaciones que transforman vidas y ofrecen una comprensión más profunda de los misterios de Dios y del universo. En otras religiones, como el Islam, los sueños también ocupan un lugar destacado, considerándose una de las formas en que Dios se comunica con los creyentes y los profetas. A lo largo de la historia islámica, los sueños han sido vistos como una extensión de la revelación divina, y muchos fieles creen que pueden servir como herramientas para la guía espiritual, advertencias o incluso consuelo en tiempos de dificultad. En el Corán, hay varios ejemplos que refuerzan esta idea, subrayando el papel significativo que los sueños pueden jugar en la vida de los creyentes. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia del profeta José, Yusuf, quien, al igual que en la tradición bíblica, es descrito como alguien con la capacidad de interpretar los sueños. En el capítulo 12 del Corán, se relata la historia de Yusuf, un profeta que, gracias a su don de la interpretación de sueños, pudo prever eventos cruciales que salvarían a Egipto de una hambruna devastadora. José no solo interpreta sus propios sueños, sino también los sueños de otras personas, incluyendo el del faraón, quien soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, un símbolo de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Este sueño fue interpretado por Yusuf como una advertencia de Dios, permitiendo que Egipto se preparara para los años de crisis. En esta historia, los sueños no solo actúan como mensajes divinos, sino también como herramientas para la supervivencia de toda una nación. Este relato subraya que la interpretación de los sueños es vista en el Islam como un don divino, una habilidad concedida por Dios a quienes Él elige para recibir este tipo de revelación. La capacidad de entender los sueños no es algo que todos posean, sino que se considera una gracia especial que permite descifrar los misterios ocultos tras las imágenes oníricas. Yusuf, al igual que otros profetas mencionados en el Corán, es un ejemplo de cómo la sabiduría divina puede manifestarse a través de los sueños para guiar tanto a individuos como a comunidades enteras. Además de los profetas, en muchas tradiciones islámicas se cree que ciertos sueños, especialmente aquellos que son claros, vívidos o repetitivos, pueden ser mensajes directos de Dios, conocidos como ruya. En los hadices, recopilaciones de los dichos y hechos del profeta Mahoma, se mencionan varios ejemplos en los que los sueños se consideran revelaciones. El propio Mahoma relató sueños proféticos que tenían un significado profundo para la comunidad musulmana. En uno de esos sueños, Mahoma vio la victoria de los musulmanes en una batalla antes de que sucediera, lo que les infundió valor y seguridad de que contaban con el favor divino. En el Islam, los sueños se dividen en 3 categorías principales: aquellos que provienen de Dios, ruya, aquellos que provienen de Satanás, pesadillas, y aquellos que son simplemente el resultado de las preocupaciones diarias de la persona.
Los sueños de origen divino son aquellos que brindan paz, guía o advertencias, mientras que las pesadillas se consideran engaños del demonio para sembrar el miedo o la confusión. Por esta razón, se enseña a los musulmanes a prestar atención a los sueños que traen tranquilidad o tienen un simbolismo claro, pues estos pueden ser interpretados como señales divinas. La interpretación de los sueños en el Islam tiene raíces profundas en la tradición mística sufí. Los sufíes, que buscan una conexión más íntima con Dios a través de la espiritualidad, consideran que los sueños son uno de los medios más directos a través de los cuales el alma puede recibir iluminación divina. Los sueños, para los sufíes, son un estado en el que las barreras entre lo humano y lo divino se debilitan, permitiendo que la verdad celestial fluya hacia el corazón del creyente. Los maestros sufíes a menudo utilizaban sus sueños para orientar a sus seguidores, viendo en ellos una forma de comunicación que trasciende el intelecto y las limitaciones del mundo material. A lo largo de la historia del Islam, grandes pensadores y estudiosos, como Ibn Sirin, un renombrado intérprete de sueños en el siglo VIII, han desarrollado guías detalladas para la interpretación de los sueños basadas en los principios islámicos. Ibn Sirin escribió uno de los textos más influyentes sobre la interpretación de los sueños, explicando cómo cada símbolo en un sueño puede tener un significado específico dependiendo del contexto y de la persona que lo sueña. En su obra, los sueños son ventanas a una realidad espiritual que solo puede ser descifrada con sabiduría y guía divina. En la actualidad, muchos musulmanes aún ven los sueños como un medio importante de conexión con Dios. Existen numerosos testimonios de creyentes que afirman haber recibido orientación, consuelo o advertencias a través de sus sueños. En particular, durante momentos de gran incertidumbre o crisis personal, los sueños se interpretan como una forma en que Dios les habla, ofreciendo respuestas a sus oraciones y ayudándolos a tomar decisiones importantes. En resumen, en el Islam, los sueños son mucho más que simples proyecciones del inconsciente. Son canales a través de los cuales lo divino puede revelarse al ser humano, otorgando no solo visiones del futuro, sino también consuelo y guía en el presente. La interpretación de los sueños es vista como un don divino, y a lo largo de la historia islámica, ha sido considerada una práctica fundamental para descifrar los misterios del universo y la voluntad de Dios. Como lo muestra el relato de Yusuf en el Corán, los sueños tienen el poder de transformar destinos, no solo individuales, sino de naciones enteras, demostrando que a través de ellos, lo divino y lo humano pueden encontrarse en un diálogo profundo y revelador. En el hinduismo y el budismo, los sueños ocupan un lugar significativo dentro de sus cosmovisiones espirituales, siendo vistos no solo como simples experiencias del subconsciente, sino como posibles ventanas hacia la comprensión más profunda del ser y del universo. Estas tradiciones filosóficas y religiosas, que comparten una rica historia de meditación y autoconocimiento, consideran los sueños como un fenómeno complejo y multifacético, que puede ofrecer vislumbres tanto de lo divino como de las verdades ocultas de la mente y el alma. En el hinduismo, los sueños son entendidos como un reflejo de las interacciones entre los diferentes niveles de la conciencia. La tradición hindú sostiene que la realidad está dividida en diversos planos o dimensiones, y que el mundo material en el que vivimos es solo uno de ellos. Los sueños pueden ser una manifestación de estos planos superiores, donde lo divino se comunica de manera simbólica o metafórica. En este contexto, los sueños pueden ser interpretados como formas de conexión con lo trascendental, una manera en que los dioses o las energías universales nos guían, advierten o inspiran. Sin embargo,
no todos los sueños son percibidos como mensajes divinos. El hinduismo enseña que muchas veces, los sueños reflejan los deseos mundanos, los temores o las preocupaciones cotidianas del individuo, lo que puede confundir su verdadero significado. Un concepto central dentro del hinduismo es la idea del Atman, el verdadero ser o alma que está conectado con el Brahman, el principio universal. Algunos sueños, particularmente aquellos que ocurren durante estados avanzados de meditación o durante rituales espirituales, pueden ofrecer vislumbres del Atman, revelando verdades profundas sobre el propósito de la vida o el destino del alma. Los yogis y sabios de la India han sostenido durante siglos que los sueños son una manifestación del lila, el juego cósmico de las deidades, y que al meditar sobre los sueños, es posible alcanzar una mayor comprensión de nuestra conexión con el Brahman, el todo divino. Sin embargo, se requiere discernimiento para separar los sueños que reflejan lo divino de aquellos que son meras proyecciones del ego o de los deseos humanos. En los textos védicos, particularmente en las Upanishads, los sueños son mencionados como uno de los 3 estados de la conciencia, junto con el estado de vigilia y el estado de sueño profundo sin sueños. En el Chandogya Upanishad, se habla del estado de los sueños como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Se dice que durante el sueño, el alma se libera temporalmente del cuerpo físico y puede explorar otras dimensiones de la existencia. Aunque no todos los sueños son vistos como trascendentales, los sueños que ocurren en momentos de meditación profunda o que contienen símbolos sagrados suelen interpretarse como manifestaciones de una verdad más elevada. Por otro lado, en el budismo, los sueños son abordados desde una perspectiva más filosófica y psicológica. Dentro de las enseñanzas budistas, los sueños pueden ser una manifestación de la mente ilusoria, pero también pueden ofrecer oportunidades para la iluminación. En la tradición budista, se hace una clara distinción entre los sueños que son simplemente proyecciones del karma, de las emociones y de los deseos humanos, y aquellos que contienen enseñanzas profundas o mensajes espirituales. El Buda enseñó que la realidad en sí misma es una ilusión, conocida como Maya, y que los sueños, como la vida misma, son parte de esta ilusión. Sin embargo, los sueños también pueden ser utilizados como una herramienta para el despertar espiritual. El budismo tibetano, en particular, desarrolla la práctica del yoga del sueño, una disciplina que busca mantener la conciencia durante el sueño para explorar la naturaleza de la mente y el universo. Los practicantes avanzados del budismo tibetano entrenan para reconocer que el estado de los sueños es tan ilusorio como el estado de vigilia, y al hacerlo, pueden llegar a un entendimiento más profundo de la naturaleza de la realidad. En el budismo zen, los sueños no son tan reverenciados como en otras tradiciones, pero también se reconoce que pueden ofrecer una valiosa visión del estado mental y espiritual del individuo. Los maestros zen a menudo enseñan que los sueños pueden revelar los apegos y las ilusiones que están obstaculizando el progreso espiritual de la persona. Aunque no se enfatiza tanto la interpretación de los sueños como en otras tradiciones, algunos sueños pueden ser interpretados como un reflejo de la práctica espiritual de uno, y pueden ayudar al practicante a reconocer los obstáculos mentales que necesita superar en su camino hacia la iluminación. Un aspecto interesante del budismo tibetano es la creencia en los sueños lúcidos, donde el soñador es consciente de que está soñando y puede influir en el contenido del sueño. Esta práctica, conocida como Milam, es una forma de utilizar el estado de sueño como un campo de entrenamiento espiritual. Al aprender a controlar los sueños,
los practicantes pueden trabajar en la superación del ego y las ilusiones que los atan al ciclo del sufrimiento. A pesar de que tanto en el hinduismo como en el budismo se reconoce el valor espiritual de los sueños, en ambas tradiciones se subraya la importancia de la meditación, la introspección y la disciplina mental para discernir si un sueño tiene un verdadero significado espiritual o si es simplemente una manifestación de los deseos o preocupaciones del subconsciente. Los maestros espirituales de ambas tradiciones han enseñado que el sueño no es el único camino hacia la verdad, sino que es solo una de las muchas formas en que la mente puede explorar las profundidades del ser. Solo a través de la práctica constante y la autoobservación, uno puede llegar a una comprensión más clara de los mensajes ocultos en los sueños. En resumen, tanto el hinduismo como el budismo reconocen que los sueños pueden ofrecer vislumbres del verdadero cero del universo, pero enfatizan que no todos los sueños son necesariamente mensajes de los dioses o de lo divino. A través de la práctica espiritual, la meditación y la introspección, es posible discernir si un sueño tiene un significado profundo y espiritual o si es simplemente una manifestación de los patrones mentales y emocionales que uno lleva consigo. Estas tradiciones nos enseñan que, aunque los sueños pueden ser un camino hacia la iluminación o el conocimiento, es fundamental desarrollar una mente clara y disciplinada para interpretar adecuadamente sus mensajes y distinguir la verdad de la ilusión. En conclusión, a lo largo de las escrituras y de las enseñanzas de diversas tradiciones espirituales, los sueños han sido vistos como algo más que simples imágenes fugaces durante el descanso. Tanto en el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo, los sueños han desempeñado un papel importante como canales de revelación, guías espirituales o espejos del alma. Pero la clave está en nuestro discernimiento. No todos los sueños son mensajes divinos, pero aquellos que lo son, tienen el poder de cambiar vidas, dirigir destinos y conectar lo terrenal con lo celestial. La pregunta entonces no es solo si los sueños son mensajes de Dios, sino si estamos preparados para escucharlos, interpretarlos y actuar según lo que nos revelan. Hoy, en este mundo lleno de ruido, es vital que cultivemos la quietud interior para poder reconocer esos susurros divinos que pueden llegar en el silencio de la noche. Si sientes que tus sueños están cargados de significado, te invito a profundizar en ellos con fe y reflexión, porque tal vez, entre esas visiones nocturnas, se encuentre un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. Recuerda, Dios se manifiesta de muchas maneras, y a veces, lo hace a través de algo tan simple como un sueño. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y acompañarme en este viaje de reflexión sobre los sueños y su posible conexión divina. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Y no te vayas aún, porque en nuestro próximo video nos adentraremos en uno de los temas más fascinantes y temidos de la Biblia, los 4 jinetes del Apocalipsis, la profecía que está por cumplirse. Prepárate para descubrir el significado de estos misteriosos jinetes y cómo sus señales pueden estar revelándose en nuestros días. Dale clic al video que te aparece en pantalla y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.